Bueno, en la titulación ácido-base podemos tener distintas opciones. En nuestro caso vamos a analizar una titulación de ácido fuerte contra base fuerte, cómo es la curva de titulación, qué indicadores se podrían utilizar y qué tipo de errores se cometen usando esos indicadores. O, en todo caso, viendo si nos dan un error determinado, qué indicador utilizar. Recordemos antes de comenzar que tenemos que tener una estequiometría perfectamente conocida y definida de la reacción que corresponde a la titulación, que la reacción sea rápida, que sea completa, o sea que está completamente desplazada hacia la derecha, una elevada constante, y tener algún método para determinar el punto final, digamos, que en nuestro caso vamos a usar indicadores visuales, pero podría haber algún método instrumental también. En la curva de valoración, digamos, estas reacciones que se denominan de neutralización entre un ácido y una base, cuando es ácido fuerte, base fuerte, que son electrolitos completamente ionizados, la reacción se puede representar por la reacción que aparece acá, que tiene una constante que es la inversa de K water, de la constante del producto iónico del agua. O sea que esta constante vale 10 a la 14. Está completamente desplazada a la derecha. Y es una reacción rápida. Entonces cumplimos con todos los requisitos que estábamos diciendo. Ahora vamos a ver si encontramos un indicador. En nuestro caso vamos a usar en la bureta hidróxido de sodio, en nuestra titulación en particular, y en el Erlenmeyer vamos a poner el ácido clorhídrico y el indicador que se elija. Cuando vamos agregando determinados volúmenes de hidróxido de sodio, iremos construyendo una curva que vamos a representar sobre estos ejes. En el eje de las abscisas vamos a poner el volumen de base que se va gastando y con eso vamos a ir calculando un pH que corresponda a cada momento con representando en el eje de las ordenadas. Vamos a tomar como dato que valoramos 25 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar contra hidróxido de sodio 0,1 molar, con la reacción que ya dijimos que corresponde a una estequiometría 1 a 1. Por lo tanto, si la estequiometría es 1 a 1, se cumple este requisito, que los milimoles de ácido se corresponden con los milimoles de ácido, la relación es 1 a 1. Esto es importante porque nos va a permitir saber cuál es el volumen del punto de equivalencia para completar esta titulación. Y si despejamos de esto, si son 25 de ácido, 0,1 molar la concentración y 0,1 la concentración de la base, el volumen de la base para punto de equivalencia nos da 25 mililitros. Este es el volumen teórico, digamos, ¿no? Es el volumen, digamos, que en teoría deberíamos agregar para no cometer ningún tipo de error. Es un cálculo analítico. ¿Para qué nos sirve esto? Conocer bien la estequiometría y conocer el volumen del punto de equivalencia para poder analizar los distintos momentos de la titulación cuando ésta se va desarrollando. Por ejemplo, para favorecer el análisis, podemos identificar distintos puntos en esta curva de titulación. En el punto inicial, o punto 1, que pusimos ahí en la etapa 1, es cuando no hemos agregado volumen de base. Estamos antes de comenzar a titular. En el punto 2, hemos agregado milimoles de base, pero es menor a los milimoles de ácido que teníamos en el Erlenmeyer. Por lo tanto, estamos antes del punto de equivalencia. En el momento 3 es cuando hemos agregado la misma cantidad de milimoles de base que las que teníamos de ácido. Entonces estamos en el punto de equivalencia justo. Y en el punto 4 es cuando los milimoles de base son mayores a los milimoles de ácido y ya nos pasamos del punto de equivalencia. Cada uno de estos momentos de la curva de titulación se corresponden a cálculos con modelos matemáticos diferentes. Por eso es importante esta organización, digamos. Vamos a ver cómo proceder analizando cada uno de estos puntos con las aproximaciones que correspondan. En el punto 1, cuando no hemos agregado nada todavía, tenemos un ácido fuerte. Entonces, si tenemos ese ácido fuerte, lo que seguro sabemos por balance de materia es esto, la concentración analítica del ácido y la concentración de cloruro. Y protones igual a oxidrilos más cloruro, pero sabemos que este aporte es nada más que del agua, por lo tanto lo vamos a despreciar y nos vamos a llegar a la forma más aproximada, que la concentración de protones es aproximadamente igual a 0,1 molar, que es la del ácido, y que el pH nos da 1, cosa que obviamente cuando tenemos un ácido fuerte es muy cierto esto. No corresponde, digamos, ponernos a resolver una ecuación de grado 2. ¿Qué pasa cuando estamos yendo desde el punto inicial hacia el punto de equivalencia? Donde los milimoles de ácido están en exceso. Miren la reacción, cómo va transcurriendo. Tengo estos milimoles de ácido, le agrego milimoles de base,
y los milimoles de base neutralizan parte de los milimoles, esperen que se me fue acá, los milimoles de ácido inicial que teníamos. ¿Está bien? Perdón, ahí está. Los milimoles de ácido iniciales que teníamos se van neutralizando. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar que la base se consume por completo y nos va a quedar que el ácido va disminuyendo. ¿Cuál es la concentración de protones en ese momento? La calculamos aproximadamente restando los milimoles de protones iniciales que teníamos menos los que agregamos de base, dividido el volumen total. Acá lo tenemos. Esto acá en la tablita está hecho para varios volúmenes de base. 5, 10, 15, 20, hasta 24,99. Recuerden que 25 es el volumen de punto de equivalencia. Y están los pH que corresponden a cada uno de ellos. Entonces, ese es el modelo matemático que rige desde que empezamos a agregar base hasta antes de llegar al punto de equivalencia. Y eso es más o menos la curva que se nos va armando, digamos, donde va teniendo una muy poca variación de pH al comienzo y después tiene como un salto bastante brusco, digamos, en la zona de los 25 mililitros. Eso que está marcado en amarillo es una zona de cuidado, porque si la concentración del ácido es baja, el aporte de protones que puede hacer el agua puede cobrar importancia. Entonces, en la situación inicial que habíamos planteado, habría que resolver la situación cuadrática. Esto es más o menos una gota antes del punto de equivalencia, si no, no tiene sentido. En el punto 3, cuando estamos en el punto de equivalencia, no hay ni exceso de ácido, ni exceso de base. Los milimoles agregados de cada uno son iguales, como están marcando ahí arriba. Entonces, no hay exceso de nadie. Lo único que tenemos es una solución acuosa de cloruro de sodio. Entonces, lo que va a determinar la presencia de protones u oxidrilos en el medio es la autoprotólisis del agua, donde van a ser iguales las concentraciones y se calculan como concentración de protones igual a raíz de KW, donde el pH me da igual a 7. Y acá, en la curva de titulación, vemos que estamos llegando a esta situación, al punto de equivalencia. Vamos a ver qué pasa cuando nos pasamos del punto de equivalencia. Ahora tenemos exceso de base fuerte, entonces otro modelo matemático vamos a tener. Ahora vamos a tener exceso de oxidrilos, acá está. Nos sobran oxidrilos, entonces la concentración es los milimoles de base menos los milimoles de ácido sobre volumen total. Nuevamente, ahí está la curva completa en el gráfico, y prestamos atención a esta situación, que apenas nos pasamos una gota del punto de equivalencia, podríamos llegar a tener que prestar atención a una ecuación de cálculo más exacta, digamos, no la forma aproximada. Solo cuando tenemos un ácido diluido se cumpliría eso. Vamos a ver qué pasa ahora con el tema, digamos, esta curva que nos quedó completa, digamos, esta parte, digamos, del medio que está marcada ahí, se llama quebradura, digamos, de la curva, y es una parte, digamos, que es importante. Cuando este salto es más importante, nos da muchas más posibilidades de trabajar con un conjunto amplio de indicadores. Vamos a ver cómo para un mismo volumen, en ese caso que se marca en la flecha, pueden haber varios indicadores que cambien ahí. En una gota de la base hay un salto muy brusco de pH. Vamos a ver cómo podemos hacer con el tema de los indicadores y los errores. Pueden pasar dos casos, que nos den, en el caso 1, que nos den un indicador para emplear y nos digan qué error se comete, o en el caso 2, que nos digan, queremos cometer un error menor a tanto, y que nos digan qué indicador usamos. Cualquiera de las dos opciones conceptualmente son similares, pero se trabajan un poquito diferente. Repasemos antes ahí la ecuación grande de cómo se calcula el error relativo porcentual, que es el error absoluto por 100 sobre el valor aceptado. En este caso, cuando reemplazamos, ustedes van a ver acá que los milimoles experimentales son los milimoles de base al punto final por la concentración de la base, igual a menos volumen de punto de equivalencia por concentración de la base sobre los teóricos, que son volumen de punto de equivalencia por concentración de la base, todo por 100. Como la concentración de la base es la misma, la podemos simplificar, y la ecuación queda mucho más simple finalmente, como error relativo porcentual igual a volumen de punto final sobre volumen de punto menos volumen de punto de equivalencia sobre volumen de punto de equivalencia. Recuerden que el volumen de punto de equivalencia es un volumen teórico, y el punto final es un dato experimental, es el que nosotros vamos a leer en la bureta, digamos, ¿no? Ese es el volumen de base que realmente vamos a agregar para nuestra titulación. Vamos a ver cómo podríamos hacer con un par de indicadores los cálculos. En este caso tenemos dos indicadores, verde de bromocresol y fenolftaleína. Yo les puse ahí como con colores, los colores de cada uno. El verde de bromocresol es amarillo
en 3,8 hacia abajo y azul de 5,4 hacia arriba. La fenolftaleína es incolora, 8 hacia abajo, es medio fucsia o rosadita, de 9,6 hacia arriba. Estos valores de intervalos de pH pueden llegar a ser distintos en la bibliografía, dependiendo un poco de la concentración del indicador. Vamos a ver, no muy diferente, ¿no? Cuando tenemos esta curva, entonces tenemos pH 7, punto de equivalencia, volumen de punto de equivalencia 25. Vamos a trabajar primero con verde de bromocresol. Si prestan atención, están subrayados en violeta, debajo de 5,4 y de 9,6, los dos valores donde estaría cambiando, porque venimos desde un pH ácido hacia un pH alcalino, ¿está bien? Miren acá, está subrayado, el pH de punto final, si uso verde de bromocresol, va a ser 5,4, y si uso fenolftaleína va a ser 5,6. Vamos a ver qué pasa con verde de bromocresol. Fíjense que utilizando ese indicador, yo voy a utilizar el modelo matemático que estoy antes del punto de equivalencia, porque termina en 5,4, como dije hoy. Entonces, no, por eso es importante haber pensado en las etapas de la curva, porque ahora yo ya sé con qué modelo matemático debo trabajar. Estoy antes del punto de equivalencia, entonces, ¿qué digo? Tengo exceso de ácido fuerte. Si tengo exceso de ácido fuerte, la concentración del pH vale 5,4, entonces la concentración de protones es 10 a la menos 5,4. Y de ahí despejamos nuestra incógnita, que es volumen de base, y nos da un volumen de punto final 24,998. Vamos a ver qué error nos da ese indicador. Venimos a calcular el error relativo porcentual, reemplazamos ese valor de punto final, y terminamos obteniendo que el error en este caso es de, ¿cuánto? Miren, muy bajo, menos 0,008. O sea, es un error muy pequeño, digamos. Perdón, que se me fue. Está, un error de menos 0,08. El error es tan muy, pero muy pequeño, y el signo negativo indica que es un error por defecto. Vamos a ver qué pasa si usamos fenolftaleína. Va a cambiar a 9,6. Como el pH punto de equivalencia es 7, que está indicado ahí, y nuestro punto final es 9,6, estamos después del punto de equivalencia. Entonces ahora vamos a trabajar con otra ecuación matemática, que es el exceso de oxidrilo, como está acá. Despejamos volumen de la base, la concentración de oxidrilo es 10 a la menos 4,4, y nos da 25,02. Y constituye un error del 0,08%. O sea, ahora es positivo porque es un error por exceso. Hemos agregado base de más. En este caso el error es un poquitito menor, pero en los dos casos el error es muy bajo. Cualquiera de los dos sería adecuado. ¿Qué pasa ahora si es el caso contrario? 2. Nos dicen que el error que se comete no sea mayor que tal error. Entonces, por ejemplo, en este caso 0,1%. Entonces vamos a la ecuación de error relativo porcentual y con el valor 0,1, que es el error máximo, despejamos un volumen de punto final, porque ya sabemos que el volumen de punto de equivalencia es 25. Entonces nos vemos ahí cuál es el valor de punto final que nos da, poniendo más 0,1 y menos 0,1 en el error relativo porcentual. Se obtienen dos valores. Antes del punto de equivalencia, un volumen de 24,975 y después del punto de equivalencia, 25,025. Entonces ahora procedimos al revés. Ahora no averiguamos los volúmenes sabiendo un pH, sino que sabiendo el error, calculamos qué volúmenes y con estos volúmenes vamos a calcular el pH. Si el pH es antes del punto de equivalencia o después del punto de equivalencia, los modelos matemáticos van a ser diferentes. Por ejemplo, en el primer caso, la concentración de oxidrilo después del punto de equivalencia es cuando corresponde a 25,025 y nos da un pH 9,7. Si el otro volumen, 24,975, lo reemplazamos en la ecuación de exceso de ácido fuerte, que es antes del punto de equivalencia, nos da un pH de 4,3. ¿Qué quiere decir esto? Que para cometer un error como máximo de 0,1%, el indicador tiene que cambiar, el extremo del indicador que cambie de color, entre 4,3 y 9,7. Un indicador que entre dentro de ese rango nos sirve para esta titulación y estamos seguros que nuestro error máximo es 0,1% o inferior. Vamos, ¿qué pasa con estas curvas de titulación que vimos si la concentración cambia? El salto de la concentración, o la curva de la concentración, que es esta parte que está acá, esta quebradura,
es más grande cuando más grande es la concentración. Fíjense, la curva negra es para mayor concentración clorhídrico hidróxido. La curva roja va en disminución de la concentración y la curva verde es más pequeña. Cuanto más pequeña es la concentración, menor es el salto. Ese salto o quebradura de la curva para dos especies iguales, como en este caso clorhídrico hidróxido, depende de la concentración de las mismas. Y si cambiamos las especies, depende de la constante de la reacción. Cuanto mayor es la constante, también mayor es esa quebradura. ¿Qué pasa si en vez de titular el ácido con el hidróxido hacemos al revés? Titulamos el hidróxido con el ácido. O sea, en la bureta ponemos el ácido clorhídrico y en el Erlenmeyer el hidróxido. Nuestro pH inicial de movida va a ser alcalino. Vamos a estar ahí arriba, en pH 13, digamos, ¿sí? En ese punto vamos a estar. Y vamos a ir disminuyendo a medida que agregamos ácido y vamos a llegar al punto de equivalencia igual a 7, porque es base fuerte contra ácido fuerte, y los modelos matemáticos van a ser los mismos, pero van a estar cambiados, digamos, ¿no? Antes del punto de equivalencia tengo exceso de oxidrilos y después del punto de equivalencia tengo exceso de ácido fuerte. Bueno, esperemos que les sirva para poder entender los problemas de este tipo sobre ácido y base fuerte, la curva de titulación, los errores asociados y la elección de indicador.